Bienvenido a este video. Estaremos viendo las variables en Dart. ¿Cómo vamos a hacer los mismos? Pues para declararlas tendríamos que poner de la siguiente forma. En primera instancia, para declarar una variable es suficiente con que ponga el tipo. Puedo poner, por ejemplo, un entero, así, y le digo mi variable. Y ahora, inclusive, me permite así ponerlo. Si yo lo corro, no está acá. Lo interesante es esto, que no estaría produciendo ningún error a comparación de otros lenguajes de programación. Y luego ya a mi variable le asigno un valor. Entonces aquí ya le estaría inicializando la variable. Aquí lo he declarado y aquí lo inicializo. Entonces lo pongo, por ejemplo, 55. Y al final, generalmente de cada sentencia lo ponemos punto y coma. Como vemos ahora, pues ya estaría todo bien y podría imprimir para visualizar así mi variable. Y ahora cuando corro el programa, pues acá estaría 55. Así que de esa manera nosotros podríamos declarar la variable, pero hay otras formas más. También podemos hacerlo de uno solo, así sin necesidad de que por una parte esté la declaración y por otra parte la inicialización. Entonces prefiero en uno solo. Esto generalmente nosotros ya lo llamamos definición, porque ya estaría declarado y ya estaría inicializado. Cuando los dos están juntos, generalmente se les llama definición. Entonces ya está definido. Muy bien. Otra manera sería acá pues poner todos los tipos de datos. La mayoría de las veces pues manejamos estos datos. En primera instancia entero, es un número entero. Si yo quiero una cadena de texto lo pongo string acá y los strings se los pone con comillas. Aquí le puedo decir hola mundo. Entonces cuando imprimo ahora mi variable vemos que acá estaría hola mundo. Otra cosa que podríamos también hacer es poner no solamente en un número entero y una cadena de texto, sino un decimal. Los decimales, por ejemplo, lo puedo poner con double así. Y ahora lo puedo decir aquí 55.66. Vemos que sería ello. Y otro tipo sería el booleano. Lo pongo bool. Y generalmente tiene dos estados. True, así. Puedo poner o false, uno de los dos. Entonces falso o verdadero. Entonces de esa forma y inclusive nos da la oportunidad de poner un nulo. Muchas veces las variables así nulas como estas pues dan algún tipo de error. Siempre esperamos que posteriormente tenga un valor. No es muy recomendable utilizar variables nulas. Si es necesario, pues acá, por ejemplo, un entero. Si es necesario, las variables nulas. Acá, por ejemplo, al ser nulo, no puedo declararlo así de esta manera. Podríamos hacerlo de otra. Podría poner aquí solamente, después de este entero, por ejemplo, lo que es el signo de interrogación. Entonces, al sistema yo ya le estoy diciendo que este va a ser un nulo, poniendo acá un signo de interrogación en el tipo de dato, sin importar el tipo de dato que sea. Ahora sí, el sistema no lo ve como error. Muy bien. Otra manera de declarar las variables en todos los tipos de datos que hemos colocado, hay una alternativa, la cual directamente puede escribir la palabra var así. Entonces lo que ahora está haciendo será inferir el tipo de dato que coloquemos. Si yo le digo hola mundo, ahora vamos a ver que está correcto. Es como poner un string. Muy bien. Si nos hemos percatado, para poner, por ejemplo, entero era con minúscula, double era con minúscula, booleano era con minúscula y string no es algo nativo propiamente, o sea, no es algo que lo llamen tipos primitivos. Estos son tipos primitivos de acá, estos tres, por ejemplo. Pero string no es un tipo primitivo, entonces es como forzarían internamente el sistema, es como un método, es una especie de objeto, algo así, que lo han puesto adicional porque no estaría integrado en los primitivos propiamente que entiende
pues la máquina. Entonces esto lo han forzado mediante objetos. Así que no vamos a entrar en teoría, pero no se olviden que para declarar aquí la variable hemos dicho estos tipos de datos fundamentalmente. Todos estos pónganlo en minúscula, pero es este de string, la S tiene que estar en mayúscula, como estamos observando. Entonces, no se olviden hacerlo ello aquí. Luego en var, como hemos indicado, todo está bien. Puedo averiguar el tipo de dato, acabar, porque no le he tenido que colocar que esto va a ser un string, pero automáticamente lo ha inferido, así que está trabajando como si fuese un texto. Entonces eso es lo esperado. Entonces vamos a ver cómo lo infiere. Acá voy a escribir a este mi variable punto así, runtime así. En este caso la palabra T mayúscula, type, así type. Entonces ahora si arranco, pues me dice que es un string. Si observamos esta variable, yo no le he colocado string, solamente la palabra reservada var. Así que con eso es suficiente. Si yo lo quito esto y lo pongo un número entero, acá vamos a ver que es entero. Si pongo un número decimal, entonces me dice que es doble. Si pongo acá uno lógico, true, un booleano, entonces vemos que sería un booleano. O false también. Vemos que sería un booleano. Entonces, de esa manera ha inferido el tipo de dato. Otra de las cosas que se nos está quizás pasando por alto es que yo al momento de declarar una variable, hemos dicho anteriormente que cuando quiero que sea acá null, pues tengo que poner forzosamente el tipo de dato, por ejemplo un string, hemos dicho el signo de interrogación y acá vemos que es un nulo. Pero si yo lo coloco así y ahora lo que voy a hacer es poner el signo de interrogación acá como está, pues vemos que sigue siendo nulo. Entonces, porque nosotros esto de manera implícita ha inferido que es nulo, pero de manera explícita nosotros le decimos esto es un nulo para que no se equivoque. Muy bien, hasta ahí todo bien, pero hay otra manera muy similar, la cual nosotros, por ejemplo, aquí le puedo decir string, va a ser, y lo pongo así, late, se escribe, y ahora es similar. Pero esto, lo único que está haciendo, pues, es decirle, posteriormente, esto se va a inicializar, por el momento no, pero después sí, y ahí va a tener recién un valor. Entonces, acá, por ejemplo, si lo puedo dejar, esto también no tiene ahora un valor como tal, pero si yo lo corro, vemos que no está dando ningún problema, no está dando error, warning, nada de eso. Entonces significa que está bien. Ahora cuando imprimo, pues lógicamente que no va a tener que imprimir. ¿Por qué? Porque todavía no tiene acá inicializada la variable. Entonces por eso está dando acá error. No podemos inicializar. En este caso no podemos imprimir algo que no se ha inicializado. Si lo inicializo ahora y le digo hola, porque hemos dicho que va a ser string, así, ahora sí. Entonces vamos a ver acá punto y coma. Muy bien, ahora ya estaría correcto. Entonces podemos utilizar late acá para decir que luego se va a inicializar recién la variable. Es más o menos como nulo, es muy equivalente a nulo. Otra especie de variable, aunque es una forma de manejar variables, serían las constantes. Pero sus características de las variables es pues que podrían variar lógicamente su valor, porque si yo le digo acá, por ejemplo, var 1 o mi variable, como sea, y le digo hola, hasta ahí vemos que ha imprimido hola aquí. Y luego ya puedo cambiar el valor de esa variable. A partir de ahora va a decir es un hermoso mundo. Entonces, y ahora si imprimo ya no es hola, es un hermoso mundo acá. Muy bien. Entonces vemos que es diferente. Por lo tanto, ha variado su valor. Esa es la característica. Pero hay otro
lo cual sería una especie de constante, un valor que no debería de cambiar. Entonces tenemos dos tipos de constante. Por una parte tendríamos el final, así, y le puedo decir, por ejemplo, al declarar final, le puedo decir acá pi. Entonces, y le puedo poner el clásico 3.1416 y así sucesivamente. Entonces acá puedo imprimir. No olvidemos que siempre discrimina mayúsculas y minúsculas. Está imprimiendo correctamente. Si posteriormente yo quiero ese pi así, quiero cambiar el valor. Entonces, muy bien. Y me debería mandar error y me dice que efectivamente hay un error aquí en la línea 4. Aquí porque se supone, pues acá me dice, no se puede asignar aquí a final algo como si fuese una variable. Entonces a pi no se puede cambiarlo porque es una constante, no es una variable. Una vez declarada acá y inicializada, luego su valor ya no va a cambiar a lo largo del programa. De eso se trata, pues precisamente acá, las constantes. Pero también podría utilizar otro. Entonces, en lugar de final, utilizo const. También es lo mismo acá. Entonces, funciona muy similar. El final lo utilizamos cuando queremos que una variable no cambie después de ser asignada, pero el valor puede ser determinado en tiempo de ejecución. Por ejemplo, al leer una entrada del usuario o realizar un cálculo. Sin embargo, const como esto, pues lo utilizamos cuando el valor debe ser constante y conocido en el momento de la compilación, ya tener los datos. Entonces, esto es cuando ahora ya conocemos cuál va a ser el dato, mientras el otro es cuando recién del formulario va a recibir alguna entrada, algún dato y a partir de ahí ya no lo va a mover. Entonces, cualquiera de los dos pueden utilizar, pero ya saben que uno es para, pues, por ejemplo, es en tiempo de ejecución para final y en tiempo de compilación const. Algo característico de acá de las variables, por ejemplo, mi variable es lo siguiente. A diferencia de otros lenguajes de programación, por ejemplo, en mi variable puedo escribir un número entero, hasta ahí todo bien. Si vemos, estaría acá. Y cuando luego reasigno valor aquí, entonces puedo cambiarlo. Por ejemplo, 999, vemos que ha cambiado. Pero no podemos cambiar a otro como un decimal. Entonces, pues se supone que tenemos que cambiar dentro de su mismo ámbito. Si ha comenzado como entero, tendríamos que su nuevo valor ser entero. Entonces, eso tengamos en cuenta. Claro que podríamos nosotros forzar la conversión de datos, pues en la conversión de datos, aunque uno sea pues como esto entero, luego lo podemos forzar a que se convierta en un decimal, pero no directamente como estamos viendo. Muchos lenguajes de programación modernos sí lo permiten y es un tipado dinámico, pero aquí no. Por ejemplo, si acá quiero convertir, entonces lo pongo así mi variable y punto to, o sea, así a en inglés, y le puedo decir que este que es entero ahora quiero pues que sea doble. Entonces así ya estaría convertido ahora en este instante. Así que a mi variable ya le podría cambiar a un valor, pues a un valor decimal. Muy bien. Vamos a ver si todo está bien. Muy bien, entonces acá tenemos que hacer la siguiente acción, aprovechando para el siguiente elemento. Poner, anteriormente hemos dicho entero, poner, por ejemplo, decimal, string o booleano, así. Cualquiera de esos datos y muchos otros más. Pero hay uno, igual que var, que utilizamos, pero que nos permita luego modificar sus valores, cambiar sus valores. Entonces lo pongo así, dynamic. Muy bien. Entonces al poner así, dynamic nos permite ahora pues considerar que el dato se puede cambiar.
Y si ahora directamente lo intentase así, cambiar el valor, así, pues también se puede. Entonces, esto en algunas circunstancias vamos a utilizar para la conversión de datos. Esto de aquí. Entonces, lo voy a cortar cuando quieran convertir a un decimal, cuando quieran convertir así a entero de esa forma y cuando quieran convertirlo ahí a string. Entonces, para la conversión de datos pueden utilizar cualquiera de estos tres en algún momento. Pero como nosotros hemos forzado en Dynamic aquí, entonces ya ni siquiera necesito hacer nada de esto. Directamente le estoy diciendo que ahora el tipado es dinámico y no estático, porque si lo pongo acá entero, por ejemplo, me da error porque quiero convertir un entero a un decimal. Y si pongo var es igual, claro que va a inferir, pero luego no va a permitir cambiar el mismo.